Buenas tardes amigos, les saluda Rodolfo Castillo, ingeniero civil de profesión. Hoy quiero conversarles todo acerca o algunas recomendaciones del concreto que usamos dentro de la construcción, por ejemplo de una vivienda. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Todos los que estamos involucrados en la construcción, cuando empezamos a trabajar en una obra, hacemos la cimentación, las columnas, la escalera, el techo aligerado, las vigas colgantes. Ahí usamos concreto. Siempre nos queda en la cabeza, o siempre nos tenemos en mente, cómo sabemos que el concreto que estamos vaciando en esa obra y en esas estructuras es un buen concreto. ¿Qué tengo que saber primero? ¿Qué es lo que debemos de tomar en cuenta primero? Antes de iniciar una obra, hay unos planos, ¿no?, de arquitectura, de estructuras sanitarias, eléctricas, donde nos da las pautas de cómo va a ser la construcción. Y en el plano de estructuras, nosotros tenemos que para cada elemento estructural, llámese cimentación, por decir columnas, techo aligerado, vigas, escaleras, tiene una resistencia a la compresión. Por ejemplo, una columna puede tener 175 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué significa eso? Que la columna va a soportar una carga de 175 kilogramos por cada centímetro cuadrado de área. O el cimiento corrido, hablamos de un concreto de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué significa? Que ese concreto, una vez que ya está duro, ya está armado, al cabo de un tiempo tiene que soportar una carga de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cómo logramos llegar a eso? Una de las cosas que tenemos que hacer de un inicio es lo que nosotros llamamos diseño de mezcla. ¿Qué significa diseño de mezcla? Si voy a vaciar un techo, si voy a vaciar una columna cuya resistencia a la compresión es 210 kilogramos por centímetro cuadrado, yo tengo que hacer un diseño de mezcla. ¿Qué materiales van a intervenir y en qué proporción van a estar? Por ejemplo, que para una columna nosotros vamos a usar cemento, arena gruesa, piedra chancada, ¿no es cierto? Y el agua, por supuesto, que nos va a permitir hacer la mezcla. ¿Cuánto tengo que echarle? Cada vez que yo prendo la mezcladora, yo voy a echar cemento, arena gruesa, piedra chancada y una cantidad de agua. ¿Cuánto le tengo que echar? Entonces lo primero que debemos de hacer es, señor, si yo voy a vaciar una columna de 210, una escalera de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, yo tengo que hacer un diseño de mezcla. ¿Qué significa? El cemento que voy a utilizar en la obra para ese vaciado, la arena gruesa y la piedra chancada de la cantera donde yo voy a comprar, agarro una muestra, una bolsa de cemento, una bolsa de arena gruesa, una bolsa de piedra chancada y lo llevo a un laboratorio que esté autorizado. Por ejemplo, acá en Lima podemos llevarla a la Universidad Nacional de Ingeniería, podemos llevarla a Senati, podemos llevarla a la Universidad Ricardo Palma, entre otros. Tiene que ser autorizada, no es cualquier laboratorio, tiene que ser un laboratorio autorizado. Y entonces le llevamos la muestra y le decimos, señor, yo quiero que usted me haga un diseño de mezcla para que me diga cuánto cemento, cuánta arena, cuánta piedra voy a echarle cada vez que voy a hacer un vaciado de columnas o de techo aligerado. Entonces el señor va a recibir la muestra y al cabo de 1, 2 o 3 días me va a dar los resultados. En esos resultados me va a dar una hoja y me va a decir, por ejemplo, señor, si usted quiere un concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, usted tiene que usar una bolsa de cemento, 2.1 bolsa de arena gruesa, 2.3 de bolsas de piedra chancada y 24 o 25 litros de agua, por ejemplo. No estoy diciendo que así sea, sino es un ejemplo. Entonces nosotros tenemos ahí un diseño de mezcla. Eso significa que cada vez que voy a usar o voy a vaciar, un concreto para techo o para columnas, tengo que usar esa proporción. Tengo que dosificarlo de esa manera. Una vez que ya tengo esa tablita, yo voy a la obra y digo, voy a empezar a vaciar mis columnas, voy a vaciar mi escalera, voy a vaciar mi techo aligerado. Tengo que hacer la dosificación. ¿Qué significa dosificación? Dosificamos ¿qué? Los materiales. ¿Para qué? Para que el concreto nos permita ¿qué cosa?
sea, cuando yo preparo concreto, ¿no es cierto? Tenemos cemento, vuelvo a repetir, arena y piedra chancada. Tengo que lograr algo. ¿Qué es lo que tengo que lograr? Que el concreto sea trabajable y consistente, de tal manera que me permita echar el concreto en un encofrado de la columna o un encofrado del techo, ¿no es cierto? Poder vaciarlo y evitar ¿qué cosa? La segregación y la sudación excesiva. Y al cabo de un tiempo, 28 días, un mes, 3 meses, 4 meses, tenga la resistencia que figuran los planos de nuestra construcción. Es decir, si yo tenía programado o diseñado una columna de 210, al cabo de 28 días la resistencia tiene que tener 210 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Está claro? Como dijimos anteriormente, cuando nosotros preparamos el concreto, debe tener trabajabilidad y consistencia. ¿Y cómo medimos la consistencia? ¿Cómo sabemos qué cosa es consistencia? Es la fluidez que tiene el concreto. Vaciamos el concreto y cómo sabemos si ese concreto es consistente. Entonces tenemos una herramienta que se llama cono de Abraham. ¿Para qué nos sirve ese cono de Abraham? En ese cono de Abraham nosotros lo que hacemos es la muestra que sacamos de concreto, preparamos en una mezcladora concreto, cemento, arena gruesa, piedra chancada y agua, sale y en esa lata le echamos al cono de Abraham. ¿Cómo lo echamos? Lo echamos en 3 capas. Primera capa, segunda y tercera capa. Y en cada etapa lo golpeamos con un fierrito de 5 octavos, 25 golpes. 1, 2, 3, 4, hasta 25 golpes. Echamos la segunda etapa, otra vez 1, 2, 3, 25 golpes. Y la tercera capa hasta 25 golpes. Una vez que ya hemos hecho, levantamos el cono, lo volteamos y ese concreto que va a hacer se va a sentar, ¿no es cierto? Va a sentarse porque es una masa plástica, ¿verdad? Y entonces se va a sentar y nosotros volteamos el cono y lo medimos. Y debe tener un asentamiento permitido. ¿Qué significa? Que si en los planos, por ejemplo, dice asentamiento o slam, como lo conocen en la ingeniería, es 4 pulgadas, significa que lo que debe asentarse debe ser 4 pulgadas o 10 centímetros. Si ese concreto se cae y baja, por decir, a 20 centímetros, quiere decir que no es un buen concreto. Dicho esto en la práctica, cuando usted ve, por ejemplo, que estamos vaciando un techo, agarran, sacan la mezcladora de concreto, cargan la lata, van subiendo al techo, tiran el concreto y ese concreto salpica, ahí hay un problema con el concreto. Ese concreto no es consistente, ese concreto está muy aguado y ese concreto no va a ser bueno y no va a tener una buena resistencia. O sea, técnicamente se comprueba con el cono de Abraham dentro de las medidas permitidas en los planos, 3, 4 pulgadas, 5 pulgadas. Si se excede de esa medida, quiere decir que el concreto no es consistente, o sea, es un concreto aguado, es un concreto que fluye demasiado. En el hecho práctico, todo lo que salpica, que tira el concreto y salpica demasiado, quiere decir que ahí hay un problema dentro del concreto. Entonces nosotros tenemos que tener un concreto espeso, un concreto que pueda asentarse con tranquilidad, como se dice, ¿no? Vuelvo a repetir, es muy importante la relación agua-cemento. Un concreto aguado es un concreto que baja resistencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la relación agua-cemento. Cuando nosotros tenemos el diseño de mezcla, ahí nos indica cuánta agua le tengo que echar cada vez que voy a vaciar una bolsa de cemento, por decir 2.1 bolsas de arena gruesa, 2.3 de piedra chancada, cuánta agua le tengo que echar. 24 litros, 25 litros, depende de qué, del tipo del cemento, del tipo de agregados, para poder nosotros determinar la cantidad de agua. ¿Eso quién lo da? Vuelvo a repetir, el diseño de mezcla que nos otorga el laboratorio que nosotros hemos solicitado. ¿Qué otra cosa tengo que tomar en cuenta? Que cuando yo estoy preparando concreto tengo que sacar unas muestras. Esas muestras se llaman probetas, ¿no es cierto? Es un tubo cilíndrico, 30 centímetros de altura. Igual, lo he hecho en 3 capas, 25 golpes. Lo guardo, lo meto en un cilindro de agua y lo saco cuando usted tiene, se recomienda 2 partes.
Uno a los 7 días y otro a los 28 días. A los 7 días, ¿para qué? Para saber cómo va mi concreto. Si yo digo que ese techo, esa columna, tiene una resistencia de 210, entonces quiere decir que a los 7 días debe tener un 70% de la resistencia final. O sea, más o menos 140, 145 kilogramos por centímetro cuadrado. Y al cabo de 30 días, o 28 días, para ser específico, debe llegar a 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Si cuando nosotros sacamos esa probeta y a los 7 días o a los 28 días mandamos al laboratorio autorizado, vuelvo a repetir, autorizado, rompemos y sale menor esa cantidad, quiere decir que el concreto que hemos preparado es un concreto de menor resistencia y no es un buen concreto. Entonces tenemos que llevar un control. Cada etapa que usted construya, si usted va a vaciar 8 columnas, usted saca una muestra y lo rompe a los 28 días y a los 7 días, ¿no? Primero a los 7 días y luego a los 28 días. 7 días para ver cómo va su concreto. Igual, si usted llena su techo, saca sus muestras, 2, 3 probetas, lo rompe a los 7 días y a los 28 días. La tercera, ¿para qué es? Para dilucidar, porque de repente hemos sacado mal la muestra. ¿Está claro hasta ahí? ¿Qué otra cosa tengo que tomar en cuenta, señores, en el concreto? Yo hablaba de que nosotros tenemos que darle al concreto una trabajabilidad y una consistencia, ¿verdad? Y que tenemos que evitar, ¿qué cosa? La segregación. ¿Y qué significa segregación? Por ejemplo, usted agarra, usted llena su mezcladora con arena, cemento y piedra, agua, sale y lo llena usted en el bullo. Con ese bullo usted va trasladando. Cuando es mucha distancia de llevar el concreto, ¿qué va a pasar con ese concreto? Que se va a segregar. Segregar significa que la piedra, como es más pesada, se va a ir abajo y todo el cemento y el agua y la arena está arriba. Entonces se ha segregado. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando llenemos. Tiene que ser cortas la distancia y corto el tiempo para evitar la segregación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra cosa debo tomar en cuenta? Ya tengo mi concreto, ya vacié mi techo, por ejemplo. Hoy día estamos, por decir, 4 de abril, 4 de la tarde, 5 de la tarde. Yo tengo que tener en mente, recordar, pensar qué cosa que tengo que curar el concreto. ¿Y qué significa curar el concreto? Curar el concreto significa mojar el concreto, echarle agua al concreto. ¿Cuánto tiempo? Se recomienda 7 días, porque en ese tiempo el concreto se ha fraguado, se ha armado, ha pasado de una masa gelatinosa a una masa rígida, ¿no es cierto? Entonces 7 días usted va a echarle agua para mantener, ¿qué cosa? La temperatura del concreto y que no pierda resistencia. Si usted no le quiere echar agua o no hay posibilidad de tener agua, hoy en día se habla de los curadores de concreto, pero mucho cuidado, señores. Tenemos que saber qué tipo de curador de concreto vamos a echarle, porque tiene que cumplir qué cosa, que al cabo de 28 días el concreto lleve la resistencia diseñada. Bien, para terminar, otro elemento importante, señores, cuando voy llenando un techo, cuando voy llenando una columna, cuando voy llenando una escalera, cuando voy llenando una cimentación, hay una herramienta que no debemos de dejar de tener. ¿Qué cosa es? La vibradora. La vibradora que nos permite compactar el concreto, que se asiente el concreto uniformemente. No puede ser posible que hoy en día, habiendo tantas herramientas a la mano, ustedes están vaciando columnas y echan con un fierrito de 5 octavos y van chucheando. Y con eso usted dice que ya está compactando el concreto. Eso no se hace, eso no está bien. Usted tiene que usar vibradora. Pero no la vibradora y ponerlo al tiempo indeterminado o en forma inclinada, ¿no? Sino en forma vertical y por instantes. Se va metiendo, va sacando, va metiendo y va sacando. ¿Qué logramos? Que se uniformice la mezcla y se compacte la mezcla. Bien, señores, eso es todo por hoy. Espero que sea de su agrado. Con esto concluimos esta charla, para lo cual agradecemos su atención. Solicitamos suscribirse a este canal para cualquier comentario y consulta. Hasta luego.